Bueno, y para esta tarde, en nuestro tiempo de enseñanza, yo les quiero tocar un tema, y es que hay algo en el mundo que ¿qué pasa cuando nosotros tenemos nuestros hijos y físicamente se parecen o sacan ciertos comportamientos, actitudes, características en las cuales nos dicen que hijo de tigre sale pintado, ¿verdad? Y ese es el título de la enseñanza para esta tarde, ¿sí? El comparar el ser hijos de Dios con lo que vemos en el mundo. Entonces, cuando expresamos esa frase de hijo de tigre sale pintado, es porque vemos características muy, pero muy parecidas a los papás, ¿no es cierto? Por ejemplo, Pastor Angélica, aprovecho que no estoy, el hermano es exactamente el papá, ¿sí? Pero ellos no vivieron juntos casi nunca. El hijo vivió en Estados Unidos y el papá vivió acá en Colombia, pero tienen unos movimientos en su cara que son idénticos, es como ver al papá. Entonces, eso es algo genético, es algo que es hereditario, ¿verdad? Y yo quiero hablarles acerca ahora de la parte espiritual, de que nosotros como hijos de Dios a veces tenemos una percepción distorsionada, ¿sí? Nosotros, al habernos convertido en sus hijos, tal vez pensamos que Dios como que pues por ahí me vio en una esquina y me salvó, me sacó de un orfanato, o que yo tal vez no soy tan amado porque es que yo soy pecador y entonces yo no sé si Dios me ama de la manera que dice su palabra que me ama, ¿verdad? Pero lo que sí les quiero decir es que en el momento que ustedes aceptaron a Cristo hay unos rasgos, unas características, una herencia que Dios nos entregó y depositó en nuestro interior. ¿Alguien ha visto la película Matilda? Sí, el que no la ha visto no tuvo infancia porque le han dado como 100 veces esa película. Pero lo que les quiero decir es que, ¿recuerdan cómo era la actitud de Matilda antes de conocer a la profe que tenía en el colegio? Ella se veía incapaz, era una niña insegura, no amada, ella no confiaba en los dones que tenía, ella pensaba que era un error de la naturaleza porque sus papás eran súper odiosos, ¿no es cierto? Y les quiero decir que esa es la percepción a veces de los hijos de Dios. A veces no recibimos muchas cosas porque nosotros tenemos distorsionado ese concepto. Entonces yo a través de la palabra les quiero mostrar en esta tarde hay varias cositas que dice Dios y que debe renovar nuestro entendimiento para que nosotros podamos caminar en victoria. Lo primero que les quiero decir es acerca de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra nueva naturaleza como hijos de Dios. Juan 1, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, el ser hijos de Dios no fue algo que nosotros buscamos, no fue algo que nosotros pagamos, no fue algo que nosotros mereciéramos, no fue algo que fuera por nuestra iniciativa, ¿no es cierto? Alguien vino y nos predicó, yo no me levanté pensando en Dios, quiero que me hablen de Él. Fue algo que Dios determinó para nosotros. Y lo que Dios determinó fue que fuéramos sacados de la oscuridad a la luz, ¿sí? Fue algo sobrenatural, fue algo que Él decidió y que escogió para que nosotros fuéramos hijos. Pero no solamente hijos, porque hijos y papás hay muchos, como hijos amados. ¿Sí? Les digo hijos amados porque en Lucas 4, cuando Jesús es bautizado, los cielos se abrieron y dijo: este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Entonces somos hijos amados porque estamos en Cristo, ¿no es cierto? Ahora, cuando somos hijos amados, cuando somos papás responsables, entonces procuramos lo mejor para nuestros hijos. ¿Qué es lo que les ofrecemos a ellos como papás? Entonces, protección. Les damos nuestro amor, les damos un sustento, les damos consejo, procuramos impartir sabiduría en la vida de ellos, y todo lo que nos pertenece, todo lo que trabajamos, ¿a quién le pertenece? A ellos. ¿Sí? Nosotros trabajamos pensando: quiero dejarle una herencia, quiero que tengan una buena educación, yo me esfuerzo para que ellos estén bien, pero aunque esto es lo que nosotros recibimos al ser hechos hijos de Dios, no fue solamente eso. Quiero leerles dos versículos. El primero es Primera de Pedro 2:9.
Dice la palabra de Dios: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y en Apocalipsis 1:6 dice: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Entonces, yo quiero que se den cuenta, o que a través de la palabra veamos que nosotros somos un pueblo completamente diferente, somos un pueblo escogido. La palabra nos está diciendo que somos sacerdotes, y ser sacerdotes implica que nosotros tenemos un acceso directo a su presencia, que a través de nosotros personas pueden ser bendecidas, porque la oración que nosotros tenemos es diferente a la que no tiene a Cristo en su corazón. La oración que nosotros tenemos es comunicarnos directamente con el Padre. Entonces somos sacerdotes de Dios, pero también por la sangre de Cristo Él nos hizo santos. Y es algo con lo que batallamos. No, yo no soy santo. Sí, espiritualmente Cristo te hizo santo, porque su sangre nos lavó y nos perdonó de todos nuestros pecados. ¿Sí? Pero otra cosa que decía estos dos versículos es que somos reyes. ¿Sí? Amén, y solo un amén. Gloria a Dios por ese único amén. ¿Sí? Y en este último punto es en el que yo quiero enfatizar en esta tarde. Somos reyes en esta tierra. Estamos llamados a gobernar sobre la creación. Ese es el diseño original de Dios en Génesis 1:26. ¿Sí? Nosotros estamos llamados a prosperar, estamos llamados a vivir diferente. Estamos llamados a ser una nación apartada que no vive como vive el mundo. ¿Sí? Porque Dios, a diferencia de lo que el mundo habla como prosperidad, Él quiere que estemos bien en todo, que seamos testimonio, que seamos luz, que la gente tenga envidia de nosotros y digan: estos que tienen, porque todo les sale bien. ¿Sí? Pero nosotros estamos llamados a vivir en comunión para que su gloria se manifieste en nuestras vidas. Cuando hablo de comunión es tener una relación. Y se acuerdan lo que estaba leyendo en Primera de Pedro: nosotros estamos llamados para que su gloria se manifieste, pero con un propósito, para proclamar su nombre y su poder en medio de este mundo caído. Porque nosotros estamos llamados a vivir una vida de milagros. Ese debería ser nuestro diario vivir. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, exaltamos el nombre de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros somos llamados a vivir como reyes, tenemos unos beneficios, pero también dentro de esos beneficios tenemos una tarea, y es dar testimonio de Jesús. Amén. Pero todo esto depende de entender varias cositas, y la primera que yo les quiero hablar en esta tarde es: a veces yo veo que, yo he percibido en la iglesia a veces que hay personas que todo les sale bien, y entonces yo veo que, no sé, prosperó, pero entonces Dios le añade más bendiciones y más cosas, y hay personas que no. Y entonces uno puede decir: Dios, ¿por qué opera de esta manera? ¿Dios sí es justo? Porque Él está dando más al que tiene, y de pronto el que está mal sigue ahí arrancado y sigue con problemas y no prospera. ¿Se han preguntado eso alguna vez? Porque a veces a personas le pasa lo bueno y a otros no, porque parecen Pedro de malas, o sea, salen de una y caen en otra. ¿Por qué Dios obrará de esa manera? Porque Él les añade. Si fuera un Dios justo, equitativo, pues debería darle a los que no tienen. Pero mientras yo pensaba en eso, la respuesta está en la Escritura. Y quiero leerles Mateo 25:29. Dice la palabra de Dios: a los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Amén. Fuerte esa palabra, ¿no? Y esta palabra me habla acerca de dos factores o dos cosas que pueden pasar. La primera es una muy obvia, y es la mayordomía. ¿Sí? Ya sabemos que si estamos caminando en el plan de Dios, Él da unos recursos para cumplirlo. Él nos da unas semillas para que nosotros las sembremos, y eso va a traer cosechas. ¿Sí?
Entonces el problema es que a veces no hay siembra, el problema es que a veces cogemos la semilla y no la comemos. Entonces por esa razón no podemos decir que Dios es injusto. Nosotros, a diferencia del mundo, no dependemos de nada de los hombres, pero sí dependemos de la dirección de Dios, porque cuando Él nos da una provisión es para que nosotros hagamos el propósito de Él. Cuando lo hacemos y somos fieles, Dios no tiene ningún problema en multiplicar, en ensanchar y que seamos prosperados, ¿sí? Pero ese no es el punto que yo les quiero hablar, ¿sí? Eso es una realidad y eso lo hemos visto a través de los estudios de finanzas que hemos tenido. Pero el segundo punto que me ponía a pensar esta palabra es que hay gente que no se sabe acoger a la gracia. Hay personas que creen en su corazón que Dios no los quiere bendecir, que a causa de sus errores, de sus fallas, están mereciendo situaciones en su vida. Pero lo que yo les quiero decir es que todo se trata de un asunto de fe. Si ustedes creen que su Dios los quiere bendecir, Dios los va a bendecir. Pero si ustedes creen que o se creen indignos, o se creen sucios, o se creen pecadores, pues ahí ya tenemos un problema porque le estamos levantando una barrera a Dios para que Él no nos prospere, ¿sí? No porque Él no quiera, porque nuestro pensamiento y nuestro corazón están en una posición incorrecta, están en un canal diferente, entonces no tenemos comunicación directa con el Señor, ¿sí? Todo es un asunto de fe. Mateo 9:29 dice: entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Amén. Amén. Conforme a lo que nosotros pensamos y hablamos es lo que vemos. Entonces yo les quiero decir en esta tarde a ustedes, hijos de Dios y reyes y reinas, que si quieren vivir como lo que son, tienen que empezar a creer y a conocer que Dios está muy por encima de toda circunstancia que ustedes estén atravesando. Amén. Si ustedes no pueden ver a Dios de esa manera, hay un problema porque su fe es chiquita. Y entonces pedimos cosas chiquitas y vamos a recibir cosas chiquitas. Entonces este es el tiempo en el que tenemos que ensancharnos, tenemos que pensar como hijos del Rey. Amén. Dios declara a través de su palabra que es el dueño y creador de este mundo y que todo está sustentado por Él y que todo depende de Él. ¿Sí? Entonces yo les quiero mostrar unos ejemplos que están en la Escritura acerca de este tema y vamos a ir a Salmos 24:1. Dice la palabra de Dios: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Amén. Hasta aquí vamos viendo que Él no tiene problema, no tiene un rival, no hay oposición para Él. Y nos lo reafirma en Deuteronomio 10:14. Dice: mira, los cielos más altos y la tierra, todo lo que hay en ella, pertenecen al Señor tu Dios. Amén. Él reina sobre todo, Él no necesita de nada ni de nadie. Yo quiero que sepan que ustedes nunca le hacen un favor al venir acá, porque Dios no se incomoda porque alguien no venga. Dios sigue sentado en el trono y Dios sigue siendo Dios. Él no depende de nada de nosotros. Y lo vamos a ver en Salmo 50, versículos 11 al 12. Conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Todo el cielo alabará tus grandes maravillas. Señor, multitudes de ángeles te alabarán por tu fidelidad. Pues ¿quién se compara con el Señor? Perdón, me pasé. Si tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Y el que estaba leyendo es Salmos 89, versículos 5 al 11. Quiero cerrar la idea y quiero que veamos la dimensión de quién es Dios. Dice la palabra: todo el cielo alabará tus grandes maravillas, Señor, multitudes de ángeles te alabarán por tu fidelidad. Pues ¿quién se compara con el Señor en todo el cielo? ¿Qué ángel poderosísimo se asemeja en algo al Señor? Los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor. Él es mucho más imponente que todos los que rodean su trono. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel, gobiernas los océanos,
Domina las olas embravecidas por la tormenta, aplastas al gran monstruo marino, dispersas a tus enemigas con tu brazo poderoso. Los cielos te pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en el mundo es tuyo, tú lo creaste todo. Amén. Amén. Entonces, yo quiero que cambiemos algo en nuestra forma de pensar y de hablar. Cuando yo les pregunto y todos decimos somos hijos de Dios, pero yo tengo títulos, ¿verdad? Y eso es un papel que me lo muestra y a veces ese título no define mucho. Es algo, es como una evidencia, pero realmente saber el conocimiento que yo adquirí, eso me empodera para vivir de una manera diferente, ¿sí? Yo puedo tener el título de abogado colgado, pero no es lo mismo que yo ya lo haya experimentado, lo haya ejercido. Y lo que les quiero decir es que a veces decimos somos hijos de Dios sin autoridad, como algo a lo cual el pastor nos dice que somos, pero que realmente no lo sentimos. Y yo quiero que noten que Dios, el Dios que describe la palabra, es un Dios que reina sobre todo, que es dueño de todo, que ninguna cosa que nosotros estemos experimentando, sea opresión, sean finanzas, sea salud, sea matrimonio, están por encima de Él. Todo depende de Él. En Ageo 2:9 dice que la plata y el oro son míos, dice el Señor. Entonces, ese Dios es supremamente poderoso. Es ese mismo Dios que en Juan 1 dice que Él nos escogió y nos dio el derecho de convertirnos en hijos de Dios. Y no porque le tocó, no porque caímos de suerte con la persona que nos predicó, sino porque a Él le plació, le gustó que cada uno de ustedes fuera su hijo. Amén. Y esto debería ser guau, porque yo veo mucha gente, pero ustedes son los escogidos y son escogidos para que sean benditos, para bendecir a otras personas. Amén. Entonces, este es el Dios que yo les quiero presentar en esta tarde. Un Dios todopoderoso, un Dios que no tiene límites, un Dios que no tiene imposibles. Pero yo les quiero hacer una pregunta, y es: ¿qué Dios es el que está en sus corazones hoy? ¿Qué Dios es el que está en su mente? ¿Es un Dios rico o es un Dios pobre? ¿Es un Dios fuerte o es un Dios débil? ¿Es un Dios que es poderoso o es un Dios que es incapaz? ¿Es un Dios que se deja someter por las circunstancias? ¿Es un Dios que está realmente sentado en el trono y lo que describe la palabra, que está por encima de potestades, de espíritus malignos? ¿O es un Dios que está por debajo de ellos? ¿Cómo nosotros estamos percibiendo a Dios? Porque el problema es que a veces a Dios lo percibimos de acuerdo a nuestras experiencias, percibimos las cosas de este mundo de acuerdo a nuestro bolsillo, pero nuestro Dios, dice la palabra, o no decía, que estaba por encima de todo. Amén. Entonces, ojo con eso, porque eso puede ser parte de por qué no estamos recibiendo cosas. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús? Conforme a su fe será hecho. Y aquí el problema puede ser más de nuestra visión, ¿sí? Yo puedo estar viendo hasta el fondo de la calle y María puede ver hasta aquí a la esquina. Y esa es la fe que cada uno puede tener, ¿sí? Entonces, aquí no se trata de declarar, ¿sí? Porque todos decimos que es todopoderoso, que es el Dios, el Rey del cielo, pero ¿y si nuestras actitudes están negando su palabra? ¿Qué fe estamos teniendo nosotros? Señor, yo te creo, pero todo el día estoy amargado, estoy haciendo caras, estoy pensando en esa situación. Entonces yo quiero que piensen muy bien en eso. Es un Dios escaso que, ¿será que no puede proveer por mi casa, que somos 4 gatos? Pero yo veo que en la palabra dice que sacó a un pueblo de Egipto, lo tuvo 40 años en el desierto y tuvo a 4 millones de personas donde nunca les faltó ni el vestido, ni la comida, ni nada de tomar. Y que aparte de la queja, les daba lo que pedían, porque les daba el maná. Estamos cansados del maná. Y Dios dijo: listo, les voy a mandar carne. Y les mandaba carne en abundancia. Entonces, ¿será que Dios no tiene la capacidad de sustentar mi familia? Amén. Pero esa es la actitud, ese es el Dios que conocemos, o el Dios que tenemos en nuestra cabeza es conforme a lo que estamos viviendo. O creemos que mi Dios de pronto es un Dios que es fuerte, es poderoso para sanar la gripa,
Pero entonces viene un pico del coronavirus y todos escondidos y con tapabocas y con trajes, porque es que resulta que Dios de pronto no puede sanarme de eso. O Dios me puede sanar de un dolor de cabeza, pero no de un cáncer, porque es que eso es tremendo. Un cáncer, wow. Yo les quiero decir que depende de lo que hay en nuestro pensamiento. ¿O hay momentos donde todos hemos recibido ataques del diablo? ¿Y nos asustamos? Sí, ¿no es cierto? Pero sí dice que Dios está por encima de él. Que incluso, aunque él era un ángel perfecto, cayó, pero él sigue siendo creación de Dios. ¿Quién tiene poder sobre Dios? Entonces, si no estamos viviendo como reyes, si no tenemos el pensamiento correcto, si no meditamos en los versículos que leemos acerca de quién es Dios, tal vez podemos llevar una vida de mendigos. Podemos estar sobreviviendo el día a día. Perdónenme si soy fuerte, pero yo les quiero hacer ver que ustedes son hijos del Rey, del Dios Todopoderoso, del que creó todo lo que vemos y lo que no vemos. Y si Él dice que somos sus hijos, ¿por qué razón estamos pasando necesidad? Y yo les digo que Dios no son obras, y ya lo sabemos y espero que lo tengamos claro. Se trata de fe, se trata de gracia. Aunque yo sé que no merezco muchas cosas, yo me acojo a su sangre y yo declaro victoria sobre mi vida. Yo le hablo a los ángeles para que traigan los recursos. Pero no solamente, como les decía, declarar, también tenemos que empezar a tener una actitud diferente. Yo no veo que un rey esté allá sentado en su palacio asustado porque mañana cómo voy a pagar el recibo. No, un rey vive tranquilo. Y en el Sermón del Monte, en Mateo 6, el Señor habla acerca de eso. Los del mundo, los que son paganos, los que no están en pacto, ellos se afanan por todo eso, pero mis hijos tienen que estar tranquilos porque yo me ocupo de todas sus cosas. Amén. Amén. Entonces, conforme a la fe que nosotros tengamos, de ese tamaño es el milagro que vamos a ver. Yo no sé eso cómo les suena, pero estamos recibiendo cosas grandes o estamos recibiendo cosas pequeñas. Y eso depende mucho de la visión que nosotros tengamos. Amén. Amén. Para que nosotros podamos ver a Dios de la manera correcta, es importante que nosotros renovemos nuestro entendimiento cada 8 días. ¿No es cierto? ¿No? ¿Cada cuánto debería ser? ¿No? Esa es una tarea que nos corresponde. Nosotros ya se nos fue entregado un depósito de Dios, su eternidad, su ADN. Nosotros tenemos las características, somos hijos de tigres que salimos pintados, pero sí hay una tarea que hacer y es renovar nuestro entendimiento. Y este es el versículo para mí de los más claves de la Biblia. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Lo primero que debemos hacer es buscar más revelación de cómo hacer negocios. No. ¿De qué? De conocer a Dios, de saber quién es Él. Estos versículos, igual eso queda en YouTube, ustedes pueden retomar y mirar, mediten en lo que está diciendo. Porque a veces pensamos que los problemas sorprenden a Dios y cómo voy a salir de este chicharrón. Pero Dios no tiene ningún problema. Tenemos que aprender a ver al Señor Jesús de la manera correcta. Él no es el carpintero, Él no fue un man que predicó bacano y que vino a traer paz y amor a esta tierra. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. La palabra dice que los ojos de Él son destellos de fuego y que su voz es como un trueno y que su cara resplandece como el sol. Él es el Dios Todopoderoso. Entonces tenemos que meditar, renovar nuestro entendimiento, más que en cómo voy a ser próspero, en quién es mi Señor, quién es el que me introdujo en un pacto y dice que es mi protector. Amén. Amén. Yo los invito a que mediten en eso. Yo sé que todos tenemos necesidades, pero si entendemos quién es Dios, vamos a vivir de manera diferente. Amén. Amén.
Lo segundo que les quiero decir es, nos involucra a nosotros, y lo quiero leer de Filipenses 2:9, Filipenses 2, versículos 9 y 11. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Ahora, no podemos decir, ¿será que Dios me quiere? ¿Será que Dios quiere es una conexión espiritual? Él no quiere que yo viva en abundancia, porque es que de pronto mi corazón se desvía. Es que tal vez yo no soy digno, es que yo soy un simple pecador, ¿verdad? Pero yo les quiero decir que este capítulo habla de cómo el Señor, el Dios Todopoderoso, se humilló, ¿sí? Se hizo hombre, entregó su vida, derramó su sangre como si Él fuera un criminal. En otras palabras, tomó mi lugar de castigo, ¿sí? Para dar un beneficio a la iglesia, ¿sí? ¿Y quién es la iglesia? Nosotros, los hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es el beneficio que nos entregó al humillarse y tomar esa forma de siervo? Marcos 16, versículos 17 y 18. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. Entonces, el beneficio que obtuvimos de que Jesús hubiera bajado a la tierra y se hubiera despojado de su gloria, es que tenemos una autoridad que en su nombre doblegamos todo lo que hay en esta tierra caída. ¿Y qué es un nombre? ¿Enfermedad es un nombre? ¿Un cáncer es un nombre? Sí, es un nombre. Si yo digo tengo cáncer de pulmón, eso es un nombre, pero aquí me está diciendo en Filipenses 2:9 al 11 que ante el nombre de Jesús esa enfermedad tiene que doblarse. Amén. ¿La escasez es un nombre? Sí. También, ¿no es cierto? Y yo quiero decirles que ante el nombre de Jesús, esa opresión que el diablo hace en mis finanzas, yo le digo, en el nombre de Jesús te largas de mi casa y tiene que pasar. Pero tenemos que aprender a confiar, aprender a declarar, porque lo que ocurre inmediatamente cuando le ordenamos al diablo es que nos pone la trampa al frente para que dudemos. Declaramos prosperidad y al otro día nos llegó la cuenta. Declaramos sanidad y empecé a toser. ¿Sí o no pasa? Sí. Pero yo veo que la palabra es verdad. Y cuando nosotros perseveramos, cuando nosotros declaramos lo correcto, nosotros doblegamos todos los poderes del infierno. No los podemos echar lejos de nosotros porque ellos tienen una autoridad legal por un tiempo, pero sí les aseguro que ellos tienen que obedecer, ellos tienen que doblar rodilla. La escasez no puede ser parte de nuestra casa, la enfermedad no puede ser parte de nuestra casa. Amén. Amén. Nosotros fuimos escogidos en la eternidad. Eso no fue ahorita, eso no fue cuando nacimos, eso no fue por lástima, eso no fue por casualidad. Fue porque Dios nos amó desde que nos pensó en su eternidad. Y Él mismo nos escogió. Él dio su vida para que nosotros, como hijos de Dios, gobernáramos como reyes, para que proclamáramos su gloria. Amén. Amén. Ahora, nosotros somos seres espirituales, sí. El Señor Jesús habla de que las verdaderas riquezas están en el cielo. Las cosas de acá son añadiduras. Pero, como decía en Ageo 2:9, dice que Él es el dueño de la plata y del oro. ¿Se acuerdan? Y yo no creo que si Dios es el dueño de la plata y del oro, aunque el Dios de este mundo es Satanás, con D minúscula, ¿verdad? Yo no creo que Dios haya creado esas riquezas para que se las gocen los hijos del diablo. ¿Para quién serán esas riquezas? Para nosotros, sí. Entonces, ¿por qué razón la gente del mundo prospera de una manera diferente? Pues sí, por la fe en el diablo y las cosas de este mundo. Pero nuestra fe sí puede ser muy limitada. Estamos viendo a un Dios chiquito.
a un Dios que es incapaz. Amén. Amén. Esa riqueza las hizo para nosotros sus hijos, pero yo les debo decir, vuelvo al versículo inicial de esta parte, tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Sí? ¿Para qué renovamos nuestro entendimiento? ¿Para qué meditamos en la Escritura? ¿Para qué nosotros oramos? Para que cuando Dios nos hable, nosotros podamos ser sensibles a su voz, podamos tener una comunión, podamos tener guía y podamos tener sabiduría. Amén. Yo he visto mucha gente que prospera, una idea y el Señor los dispara. Nosotros tenemos que ser sensibles, mantenernos en comunión constante. Amén. Amén. Romanos 8:17 dice, así que como somos sus hijos, también somos ¿qué? O somos por allá los del rincón allá en la casa de Dios. Entramos de ladito, nos sentimos como la alberja, el alberja del bigote. ¿Cómo nos sentimos? Vuelvo y lo leo, así que como sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Ahora, esa gloria nos pertenece, es una herencia que el Señor nos entregó. Él la ganó con su sangre para nosotros. Entonces, quítese la mentalidad de obras, de pensar, ay, es que hoy desagradé a Dios y hoy pequeño, soy la amarrada, porque esto no es por mérito de nosotros. Somos herederos porque Él lo pagó. Y yo quiero que se metan en su corazón la gracia. Él nos quiere bendecir porque a Él le plació que fuera de esa manera. Amén. Ahora, cuando habla de participar en su sufrimiento, hace referencia a que nosotros vamos a caminar en contravía de lo que este mundo nos está mostrando o de lo que este mundo vive. Entonces, ¿eso qué implica? Porque a veces decimos, no, es que como yo sigo a Dios, el diablo me va a ir a atacar y entonces me va a traer enfermedad y me va a volver chicuca a la casa. Pues no. Lo único que puede hacer el diablo cuando nosotros seguimos a Dios es que haya persecución. Que cuando prediquemos la gente se nos burle, que cuando nos cierren la puerta, que nos traten mal, que nos blasfemen por seguir al Señor. Hay gente de pronto que ya le ha pasado eso, que saben que estamos siguiendo al Señor y, ay, pero este man que va a cambiar, ¿se acuerdan lo pecador que era? Y hablan allá entre ellos, y eso es lo que el diablo puede hacer, ese es el sufrimiento en el cual participamos. Mateo 16:24 dice, luego Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¿Amén? Amén. Para nosotros poder experimentar la gloria de Dios, tenemos que aprender a... Bueno, y para esta tarde, en nuestro tiempo de enseñanza, yo les quiero tocar un tema, y es que hay algo en el mundo que ¿qué pasa cuando nosotros tenemos nuestros hijos y físicamente se parecen o sacan ciertos comportamientos, actitudes, características en las cuales nos dicen que hijo de tigre sale pintado, ¿verdad? Y ese es el título de la enseñanza para esta tarde, ¿sí? El comparar el ser hijos de Dios con lo que vemos en el mundo. Entonces, cuando expresamos esa frase de hijo de tigre sale pintado, es porque vemos características muy, pero muy parecidas a los papás, ¿no es cierto? Por ejemplo, Pastor Angélica, aprovecho que no estoy, el hermano es exactamente el papá, ¿sí? Pero ellos no vivieron juntos casi nunca. El hijo vivió en Estados Unidos y el papá vive acá en Colombia, pero tienen unos movimientos en su cara que son idénticos, es como ver al papá. Entonces, eso es algo genético, es algo que es hereditario, ¿verdad? Y yo quiero hablarles acerca ahora de la parte espiritual, de que nosotros como hijos de Dios a veces tenemos una percepción distorsionada, ¿sí? Nosotros, al habernos convertido en sus hijos, tal vez pensamos que Dios como que pues por ahí me vio en una esquina y me salvó, me sacó de un orfanato, o que yo tal vez no soy tan amado porque es que yo soy pecador y entonces yo no sé si Dios me ama de la manera que
que dice su palabra que me ama, ¿verdad? Pero lo que sí les quiero decir es que en el momento que ustedes aceptaron a Cristo hay unos rasgos, unas características, una herencia que Dios nos entregó y depositó en nuestro interior. ¿Alguien ha visto la película Matilda? Sí, el que no la ha visto no tuvo infancia porque le han dado como 100 veces esa película. Pero lo que les quiero decir es que recuerdan cómo era la actitud de Matilda antes de conocer a la profe que tenía en el colegio. Ella se veía incapaz, era una niña insegura, no amada, ella no confiaba en los dones que tenía, ella pensaba que era un error de la naturaleza porque sus papás eran súper odiosos, ¿no es cierto? Y les quiero decir que esa es la percepción a veces de los hijos de Dios. A veces no recibimos muchas cosas porque nosotros tenemos distorsionado ese concepto. Entonces yo a través de la palabra les quiero mostrar en esta tarde hay varias cositas que dice Dios y que debe renovar nuestro entendimiento para que nosotros podamos caminar en victoria. Lo primero que les quiero decir es acerca de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra nueva naturaleza como hijos de Dios. Juan 1, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces el ser hijos de Dios no fue algo que nosotros buscamos, no fue algo que nosotros pagamos, no fue algo que nosotros mereciéramos, no fue algo que fuera por nuestra iniciativa, ¿no es cierto? Alguien vino y nos predicó y yo no me levanté pensando en Dios, quiero que me hablen de Él. Fue algo que Dios determinó para nosotros. Y lo que Dios determinó fue que fuéramos sacados de la oscuridad a la luz, ¿sí? Fue algo sobrenatural, fue algo que Él decidió y que escogió para que nosotros fuéramos hijos. Pero no solamente hijos, porque hijos y papás hay muchos, como hijos amados. ¿Sí? Les digo hijos amados porque en Lucas 4, cuando Jesús es bautizado, los cielos se abrieron y dijo: este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Entonces somos hijos amados porque estamos en Cristo, ¿no es cierto? Ahora, cuando somos hijos amados, cuando somos papás responsables, entonces procuramos lo mejor para nuestros hijos. ¿Qué es lo que les ofrecemos a ellos como papás? Entonces, protección. Les damos nuestro amor, les damos un sustento, les damos consejo, procuramos impartir sabiduría en la vida de ellos, y todo lo que nos pertenece, todo lo que trabajamos, ¿a quién le pertenece? A ellos. ¿Sí? Nosotros trabajamos pensando: quiero dejarle una herencia, quiero que tengan una buena educación, yo me esfuerzo para que ellos estén bien, pero aunque esto es lo que nosotros recibimos al ser hechos hijos de Dios, no fue solamente eso. Quiero leerles dos versículos. El primero es Primera de Pedro 2:9. Dice la palabra de Dios: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y en Apocalipsis 1:6 dice: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Entonces, yo quiero que se den cuenta, o que a través de la palabra veamos que nosotros somos un pueblo completamente diferente, somos un pueblo escogido. La palabra nos está diciendo que somos sacerdotes. Y ser sacerdotes implica que nosotros tenemos un acceso directo a su presencia, que a través de nosotros personas pueden ser bendecidas, porque la oración que nosotros tenemos es diferente a la que no tiene a Cristo en su corazón. La oración que nosotros tenemos es comunicarnos directamente con el Padre. Entonces somos sacerdotes de Dios, pero también por la sangre de Cristo Él nos hizo santos. Y es algo con lo que batallamos. No, yo no soy santo. Sí, espiritualmente Cristo te hizo santo porque su sangre nos lavó y nos perdonó de todos nuestros pecados. ¿Sí? Pero otra cosa que decía estos dos versículos es que somos reyes. ¿Sí? Amén. Y solo un amén. Gloria a Dios por ese único amén. ¿Sí?
Y en este último punto es en el que yo quiero enfatizar en esta tarde. Somos reyes en esta tierra. Amén. Estamos llamados a gobernar sobre la creación. Ese es el diseño original de Dios en Génesis 1:26, ¿sí? Nosotros estamos llamados a prosperar, estamos llamados a vivir diferente. Estamos llamados a ser una nación apartada que no vive como vive el mundo, ¿sí? Porque Dios, a diferencia de lo que el mundo habla como prosperidad, Él quiere que estemos bien en todo, que seamos testimonio, que seamos luz, que la gente tenga envidia de nosotros y digan estos que tienen, porque todo les sale bien, ¿sí? Pero nosotros estamos llamados a vivir en comunión para que su gloria se manifieste en nuestras vidas. Cuando hablo de comunión es tener una relación. Y se acuerdan lo que estaba leyendo en Primera de Pedro, nosotros estamos llamados para que su gloria se manifieste, pero con un propósito, para proclamar su nombre y su poder en medio de este mundo caído. Porque nosotros estamos llamados a vivir una vida de milagros, ese debería ser nuestro diario vivir. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, exaltamos el nombre de Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros somos llamados a vivir como reyes, tenemos unos beneficios, pero también dentro de esos beneficios tenemos una tarea y es dar testimonio de Jesús. Amén. Pero todo esto depende de entender varias cositas, y la primera que yo les quiero hablar en esta tarde es, a veces yo veo que, yo he percibido en la iglesia a veces que hay personas que todo les sale bien. Y entonces yo veo que, no sé, prosperó, pero entonces Dios le añade más bendiciones y más cosas, y hay personas que no. Y entonces uno puede decir, Dios, ¿por qué opera de esta manera? ¿Dios sí es justo? Porque Él está dando más al que tiene y de pronto el que está mal sigue ahí arrancado y sigue con problemas y no prospera. ¿Se han preguntado eso alguna vez? Porque a veces a personas le pasa lo bueno y a otros no, porque parecen Pedro de malas, o sea, salen de una y caen en otra. ¿Por qué Dios obrará de esa manera? Porque Él les añade, si fuera un Dios justo, equitativo, pues debería darle a los que no tienen. Pero mientras yo pensaba en eso, la respuesta está en la Escritura. Y quiero leerles Mateo 25:29. Dice la palabra de Dios: a los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Amén. Fuerte esa palabra, ¿no? Y esta palabra me habla acerca de dos factores o dos cosas que pueden pasar. La primera es una muy obvia y es la mayordomía, ¿sí? Ya sabemos que si estamos caminando en el plan de Dios, Él da unos recursos para cumplirlo, Él nos da unas semillas para que nosotros las sembremos y eso va a traer cosechas, ¿sí? Entonces el problema es que a veces no hay siembra, el problema es que a veces cogemos la semilla y no la comemos. Entonces, por esa razón no podemos decir que Dios es injusto. Nosotros, a diferencia del mundo, no dependemos de nada de los hombres, pero sí dependemos de la dirección de Dios, porque cuando Él nos da una provisión es para que nosotros hagamos el propósito de Él. Cuando lo hacemos y somos fieles, Dios no tiene ningún problema en multiplicar, en ensanchar y que seamos prosperados, ¿sí? Pero ese no es el punto que yo les quiero hablar, ¿sí? Eso es una realidad y eso lo hemos visto a través de los estudios de finanzas que hemos tenido. Pero el segundo punto que me ponía a pensar esta palabra es que hay gente que no se sabe acoger a la gracia. Hay personas que creen en su corazón que Dios no los quiere bendecir, que a causa de sus errores, de sus fallas, están mereciendo situaciones en su vida. Pero lo que yo les quiero decir es que todo se trata de un asunto de fe. Si ustedes creen que su Dios los quiere bendecir, Dios los va a bendecir. Pero si ustedes creen que o se creen indignos, o se creen sucios, o se creen pecadores, pues ahí ya tenemos un problema porque le estamos levantando una barrera a Dios para que Él no nos prospere, ¿sí? No porque Él no quiera, porque nuestro pensamiento y nuestro corazón están en una posición incorrecta, están en un canal diferente. Entonces no tenemos comunicación directa con el Señor, ¿sí?
Todo es un asunto de fe. Mateo 9:29 dice: entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Amén. Conforme a lo que nosotros pensamos y hablamos es lo que vemos. Entonces yo les quiero decir en esta tarde a ustedes, hijos de Dios y reyes y reinas, que si quieren vivir como lo que son, tienen que empezar a creer y a conocer que Dios está muy por encima de toda circunstancia que ustedes estén atravesando. Amén. Si ustedes no pueden ver a Dios de esa manera, hay un problema porque su fe es chiquita. Y entonces pedimos cosas chiquitas y vamos a recibir cosas chiquitas. Entonces este es el tiempo en el que tenemos que ensancharnos, tenemos que pensar como hijos del Rey. Amén. Dios declara a través de su palabra que es el dueño y creador de este mundo y que todo está sustentado por Él y que todo depende de Él. ¿Sí? Entonces yo les quiero mostrar unos ejemplos que están en la Escritura acerca de este tema y vamos a ir a Salmos 24:1. Dice la palabra de Dios: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Amén. Hasta aquí vamos viendo que Él no tiene problema, no tiene un rival, no hay oposición para Él. Y nos lo reafirma en Deuteronomio 10:14. Dice: mira, los cielos más altos y la tierra, todo lo que hay en ella, pertenecen al Señor tu Dios. Amén. Él reina sobre todo, Él no necesita de nada ni de nadie. Yo quiero que sepan que ustedes nunca le hacen un favor al venir acá, porque Dios no se incomoda porque alguien no venga. Dios sigue sentado en el trono y Dios sigue siendo Dios. Él no depende de nada de nosotros. Y lo vamos a ver en Salmo 50, versículos 11 al 12. Conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Todo el cielo alabará tus grandes maravillas. Señor, multitudes de ángeles te alabarán por tu fidelidad. Pues ¿quién se compara con el Señor? Perdón, me pasé. Si tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Y el que estaba leyendo es Salmos 89, versículos 5 al 11. Quiero cerrar la idea y quiero que veamos la dimensión de quién es Dios. Dice la palabra: todo el cielo alabará tus grandes maravillas, Señor, multitudes de ángeles te alabarán por tu fidelidad. Pues ¿quién se compara con el Señor en todo el cielo? ¿Qué ángel poderosísimo se asemeja en algo al Señor? Los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor. Él es mucho más imponente que todos los que rodean su trono. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel, gobierna los océanos, domina las olas embravecidas por la tormenta, aplastas al gran monstruo marino, dispersas a tus enemigas con tu brazo poderoso. Los cielos te pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en el mundo es tuyo, tú lo creaste todo. Amén. Amén. Entonces yo quiero que cambiemos algo en nuestra forma de pensar y de hablar. Cuando yo les pregunto y todos decimos somos hijos de Dios, pero yo tengo títulos, ¿verdad? Y eso es un papel que me lo muestra y a veces ese título no define mucho. Es algo, es como una evidencia, pero realmente saber el conocimiento que yo adquirí, eso me empodera para vivir de una manera diferente, ¿sí? Yo puedo tener el título de abogado colgado, pero no es lo mismo que yo ya lo haya experimentado, lo haya ejercido. Y lo que les quiero decir es que a veces decimos somos hijos de Dios sin autoridad, como algo a lo cual el pastor nos dice que somos, pero que realmente no lo sentimos. Y yo quiero que noten que Dios, el Dios que describe la palabra, es un Dios que reina sobre todo, que es dueño de todo, que ninguna cosa que nosotros estemos experimentando, sea opresión, sean finanzas, sea salud, sea matrimonio, están por encima de Él. Todo depende de Él. En Ageo 2:9 dice que la plata y el oro son míos, dice el Señor. Entonces, ese Dios es
supremamente poderoso. Es ese mismo Dios que en Juan 1 dice que Él nos escogió y nos dio el derecho de convertirnos en hijos de Dios. Y no porque le tocó, no porque caímos de suerte con la persona que nos predicó, sino porque a Él le plació, le gustó que cada uno de ustedes fuera su hijo. Amén. Y esto debería ser guau, porque yo veo mucha gente, pero ustedes son los escogidos y son escogidos para que sean benditos, para bendecir a otras personas. Amén. Entonces, este es el Dios que yo les quiero presentar en esta tarde. Un Dios todopoderoso, un Dios que no tiene límites, un Dios que no tiene imposibles. Pero yo les quiero hacer una pregunta, y es: ¿qué Dios es el que está en sus corazones hoy? ¿Qué Dios es el que está en su mente? ¿Es un Dios rico o es un Dios pobre? ¿Es un Dios fuerte o es un Dios débil? ¿Es un Dios que es poderoso o es un Dios que es incapaz? ¿Es un Dios que se deja someter por las circunstancias? ¿Es un Dios que está realmente sentado en el trono y lo que describe la palabra, que está por encima de potestades, de espíritus malignos? ¿O es un Dios que está por debajo de ellos? ¿Cómo nosotros estamos percibiendo a Dios? Porque el problema es que a veces a Dios lo percibimos de acuerdo a nuestras experiencias. Percibimos las cosas de este mundo de acuerdo a nuestro bolsillo. Pero nuestro Dios, dice la palabra, o no decía, que estaba por encima de todo. Amén. Entonces, ojo con eso, porque eso puede ser parte de por qué no estamos recibiendo cosas. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús? Conforme a su fe será hecho. Y aquí el problema puede ser más de nuestra visión, ¿sí? Yo puedo estar viendo hasta el fondo de la calle y María puede ver hasta aquí a la esquina. Y esa es la fe que cada uno puede tener, ¿sí? Entonces, aquí no se trata de declarar, ¿sí? Porque todos decimos que es todopoderoso, que es el Dios, el Rey del cielo, pero ¿y si nuestras actitudes están negando su palabra? ¿Qué fe estamos teniendo nosotros? Señor, yo te creo, pero todo el día estoy amargado, estoy haciendo caras, estoy pensando en esa situación. Entonces yo quiero que piensen muy bien en eso. Es un Dios escaso que, ¿será que no puede proveer por mi casa, que somos 4 gatos? Pero yo veo que en la palabra dice que sacó a un pueblo de Egipto, lo tuvo 40 años en el desierto y tuvo a 4 millones de personas donde nunca les faltó ni el vestido, ni la comida, ni nada de tomar. Y que aparte de la queja, les daba lo que pedían, porque les daba el maná. Estamos cansados del maná. Y Dios dijo: listo, les voy a mandar carne, y les mandaba carne en abundancia. Entonces, ¿será que Dios no tiene la capacidad de sustentar mi familia? Amén. Pero esa es la actitud, ese es el Dios que conocemos, o el Dios que tenemos en nuestra cabeza es conforme a lo que estamos viviendo. O creemos que mi Dios de pronto es un Dios que es fuerte, es poderoso para sanar la gripa, pero entonces viene un pico del coronavirus y todos escondidos y con tapabocas y con trajes, porque es que resulta que Dios de pronto no puede sanarme de eso. O Dios me puede sanar de un dolor de cabeza, pero no de un cáncer, porque es que eso es tremendo, un cáncer, wow. Yo les quiero decir que depende de lo que hay en nuestro pensamiento. ¿O hay momentos donde todos hemos recibido ataques del diablo y nos asustamos? Sí, ¿no es cierto? Pero si dice que Dios está por encima de él, que incluso aunque él era un ángel perfecto, cayó, pero él sigue siendo creación de Dios. ¿Quién tiene poder sobre Dios? Entonces, si no estamos viviendo como reyes, si no tenemos el pensamiento correcto, si no meditamos en los versículos que leemos acerca de quién es Dios, tal vez podemos llevar una vida de mendigos. Podemos estar sobreviviendo el día a día. Perdónenme si soy fuerte, pero yo les quiero hacer ver que ustedes son hijos del Rey, del Dios Todopoderoso, del que creó todo lo que vemos y lo que no vemos. Y si Él dice que somos sus hijos, ¿por qué razón estamos pasando necesidad? Y yo les digo que Dios no son obras, y ya lo sabemos y espero que lo tengamos claro. Se trata de fe, se trata de gracia. Aunque yo sé que no merezco muchas cosas, yo me acojo a su sangre y yo declaro victoria sobre mi vida. Yo le hablo a los ángeles para que traigan los recursos.
Pero no solamente, como les decía, declarar, también tenemos que empezar a tener una actitud diferente. Yo no veo que un rey esté allá sentado en su palacio asustado porque mañana cómo voy a pagar el recibo. No, un rey vive tranquilo. Y en el Sermón del Monte, en Mateo 6, el Señor habla acerca de eso. Los del mundo, los que son paganos, los que no están en pacto, ellos se afanan por todo eso, pero mis hijos tienen que estar tranquilos porque yo me ocupo de todas sus cosas. Amén. Amén. Entonces, conforme a la fe que nosotros tengamos, de ese tamaño es el milagro que vamos a ver. Yo no sé eso cómo les suena, pero estamos recibiendo cosas grandes o estamos recibiendo cosas pequeñas. Y eso depende mucho de la visión que nosotros tengamos. Amén. Amén. Para que nosotros podamos ver a Dios de la manera correcta, es importante que nosotros renovemos nuestro entendimiento cada 8 días. ¿No es cierto? ¿No? ¿Cada cuánto debería ser? ¿No? Esa es una tarea que nos corresponde. Nosotros ya se nos fue entregado un depósito de Dios, su eternidad, su ADN. Nosotros tenemos las características, somos hijos de tigres que salimos pintados, pero sí hay una tarea que hacer y renovar nuestro entendimiento. Y este es el versículo para mí de los más claves de la Biblia. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Lo primero que debemos hacer es buscar más revelación de cómo hacer negocios. No. ¿De qué? De conocer a Dios, de saber quién es Él. Estos versículos, igual eso queda en YouTube, ustedes pueden retomar y mirar, mediten en lo que está diciendo, porque a veces pensamos que los problemas sorprenden a Dios y cómo voy a salir de este chicharrón, pero Dios no tiene ningún problema. Tenemos que aprender a ver al Señor Jesús de la manera correcta. Él no es el carpintero, Él no fue un man que predicó bacano y que vino a traer paz y amor a esta tierra. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. La palabra dice que los ojos de Él son destellos de fuego y que su voz es como un trueno y que su cara resplandece como el sol. Él es el Dios todopoderoso. Entonces tenemos que meditar, renovar nuestro entendimiento, más que en cómo voy a ser próspero, en quién es mi Señor, quién es el que me introdujo en un pacto y dice que es mi protector. Amén. Amén. Yo los invito a que mediten en eso. Yo sé que todos tenemos necesidades, pero si entendemos quién es Dios, vamos a vivir de manera diferente. Amén. 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 Lo segundo que les quiero decir es, nos involucra a nosotros, y lo quiero leer de Filipenses 2:9 versículos 2, Filipenses 2 versículos 9 y 11. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Ahora, no podemos decir, ¿será que Dios me quiere? ¿Será que Dios quiere es una conexión espiritual? Él no quiere que yo viva en abundancia, porque es que de pronto mi corazón se desvía. Es que tal vez yo no soy digno, es que yo soy un simple pecador, ¿verdad? Pero yo les quiero decir que este capítulo habla de cómo el Señor, el Dios Todopoderoso, se humilló. ¿Sí? Se hizo hombre, entregó su vida, derramó su sangre como si él fuera un criminal. En otras palabras, tomó mi lugar de castigo, ¿sí? Para dar un beneficio a la iglesia, ¿sí? ¿Y quién es la iglesia? Nosotros, los hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es el beneficio que nos entregó al humillarse y tomar esa forma de siervo? Marcos 16, versículos 17 y 18. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen.
expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. Amén. Entonces, el beneficio que obtuvimos de que Jesús hubiera bajado a la tierra y se hubiera despojado de su gloria, es que tenemos una autoridad que en su nombre doblegamos todo lo que hay en esta tierra caída. ¿Y qué es un nombre? ¿Enfermedad es un nombre? ¿Un cáncer es un nombre? Sí, es un nombre. Si yo digo tengo cáncer de pulmón, eso es un nombre, pero aquí me está diciendo en Filipenses 2:9 al 11 que ante el nombre de Jesús esa enfermedad tiene que doblarse. Amén. ¿La escasez es un nombre? Sí. También, ¿no es cierto? Y yo quiero decirles que ante el nombre de Jesús, esa opresión que el diablo hace en mis finanzas, yo le digo en el nombre de Jesús te largas de mi casa y tiene que pasar. Pero tenemos que aprender a confiar, aprender a declarar, porque lo que ocurre inmediatamente cuando le ordenamos al diablo es que nos pone la trampa al frente para que dudemos. Declaramos prosperidad y al otro día nos llegó la cuenta. Declaramos sanidad y empecé a toser. ¿Sí o no pasa? Sí. Pero yo veo que la palabra es verdad. Y cuando nosotros perseveramos, cuando nosotros declaramos lo correcto, nosotros doblegamos todos los poderes del infierno. No los podemos echar lejos de nosotros porque ellos tienen una autoridad legal por un tiempo, pero sí les aseguro que ellos tienen que obedecer, ellos tienen que doblar rodilla. La escasez no puede ser parte de nuestra casa, la enfermedad no puede ser parte de nuestra casa. Amén. Amén. Nosotros fuimos escogidos en la eternidad. Eso no fue ahorita, eso no fue cuando nacimos, eso no fue por lástima, eso no fue por casualidad. Fue porque Dios nos amó desde que nos pensó en su eternidad. Y Él mismo nos escogió. Él dio su vida para que nosotros como hijos de Dios gobernáramos como reyes, para que proclamáramos su gloria. Amén. Amén. Ahora, nosotros somos seres espirituales, sí. El Señor Jesús habla de que las verdaderas riquezas están en el cielo. Las cosas de acá son añadiduras. Pero, como decía en Ageo 2:9, dice que Él es el dueño de la plata y del oro. ¿Se acuerdan? Y yo no creo que si Dios es el dueño de la plata y del oro, aunque el Dios de este mundo es Satanás, con D minúscula, ¿verdad? Yo no creo que Dios haya creado esas riquezas para que se las gocen los hijos del diablo. ¿Para quién serán esas riquezas? Para nosotros sus hijos. Entonces, ¿por qué razón la gente del mundo prospera de una manera diferente? Pues sí, por la fe en el diablo y las cosas de este mundo. Pero nuestra fe sí puede ser muy limitada. Estamos viendo a un Dios chiquito, a un Dios que es incapaz. Amén. Amén. Esa riqueza las hizo para nosotros sus hijos. Pero yo les debo decir, vuelvo al versículo inicial de esta parte, tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Sí? ¿Para qué renovamos nuestro entendimiento? ¿Para qué meditamos en la Escritura? ¿Para qué nosotros oramos? Para que cuando Dios nos hable, nosotros podamos ser sensibles a su voz, podamos tener una comunión, podamos tener guía y podamos tener sabiduría. Yo he visto mucha gente que prospera, una idea y el Señor los dispara. Nosotros tenemos que ser sensibles, mantenernos en comunión constante. Amén. Amén. Romanos 8:17 dice, así que como somos sus hijos, también somos ¿qué? O somos por allá los del rincón allá en la casa de Dios. Entramos de ladito, nos sentimos como la alberja, el alberja en el bigote. ¿Cómo nos sentimos? Vuelvo y lo leo. Así que como sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Ahora, esa gloria nos pertenece, es una herencia que el Señor nos entregó. Él la ganó con su sangre para nosotros. Entonces,
quítese la mentalidad de obras, de pensar, ay, es que hoy desagradé a Dios y hoy pequé, yo soy la amarrada, porque esto no es por mérito de nosotros. Somos herederos porque Él lo pagó. Y yo quiero que se metan en su corazón la gracia. Él nos quiere bendecir porque a Él le plació que fuera de esa manera. Amén. Ahora, cuando habla de participar en su sufrimiento, hace referencia a que nosotros vamos a caminar en contravía de lo que este mundo nos está mostrando o de lo que este mundo vive. Entonces, ¿eso qué implica? Porque a veces decimos, no, es que como yo sigo a Dios, el diablo me va a ir a atacar y entonces me va a traer enfermedad y me va a volver chikunga a la casa. Pues no. Lo único que puede hacer el diablo cuando nosotros seguimos a Dios es que haya persecución. Que cuando prediquemos la gente se nos burle, que cuando nos cierren la puerta, que nos traten mal, que nos blasfemen por seguir al Señor. Hay gente de pronto que ya le ha pasado eso, que saben que estamos siguiendo al Señor y, ay, pero este man que va a cambiar, ¿se acuerdan lo pecador que era? Y hablan allá entre ellos, y eso es lo que el diablo puede hacer, ese es el sufrimiento en el cual participamos. Mateo 16:24 dice, luego Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¿Amén? Para nosotros poder experimentar la gloria de Dios, tenemos que aprender a renunciar a esa manera de vivir que traíamos. Ojo, porque aquí yo no estoy diciendo que el Señor no lo imponga, es una decisión personal, es renunciar, ¿sí? A renunciar a esa manera de vivir pecaminosa, a caminar en obediencia a su palabra, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos tomar esa cruz, ¿quién es el que sufre ahí? Nuestra carne. Que la carne tiene sus propias ideas, sus propios planes, sus propios gustos, ¿verdad? Pero cuando nosotros renunciamos es amargo para la carne, pero lo que va a venir sobre nuestra vida es la gloria de Dios. Amén. Y si Él pide que carguemos esa cruz diferente a la que Él cargó por nosotros, de pecado, de maldición, de enfermedad, de escasez, ¿verdad? Es porque Él la cargó para que nosotros fuéramos bendecidos. Y a veces nosotros queremos seguir cargando esa cruz que Él cargó hace 2000 años, de condenación, de juicio, de yo no puedo, yo no soy amado, yo soy un descache en la naturaleza, ¿verdad? Pero yo quiero que sepan en esta tarde, esto tiene segunda parte, el sábado seguimos. Yo les quiero decir que nosotros somos reyes. Amén. Hijo de tigre sale pintado, nosotros tenemos el ADN de Dios. El diablo siempre nos va a querer tumbar, nos va a querer hacer dudar, pero ustedes tienen que saber que tenemos un Dios todopoderoso que nos levanta y que en medio de esa tribulación nos levanta en su gloria. Amén. Que cuando todo el mundo se burla y dice ya está derrotado, ya está acabado, Dios hace lo imposible. Amén. Entonces, si hoy en su pensamiento llegaron sintiendo que son comunes y corrientes, yo los invito a que mediten porque ustedes tienen un linaje nuevo. Amén. Son pueblo escogido, son reyes y reinas en esta tierra. Amén. Ese es el propósito de Dios. Amén. Ese fue el propósito de la cruz. Amén. Amén. El sábado tenemos segunda parte, voy a dejar por hoy acá, ¿verdad? Yo los invito a que nos coloquemos sobre nuestros pies, vamos a orar. Sí.